Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo y un nuevo programa de Batalla Cultural en esta tercera temporada. En este programa número 175 ya, cerca de cumplir 200 programas. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver en este capítulo dos cosas, tal vez tres. Primero arrancamos con una conferencia de Agustín Laje, donde fue premiado con un doctorado honoris causa en Colombia. Recordamos que estuvo en Colombia en estos últimos días en varias conferencias y en la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá. Así que vamos a ver este video de Agustín Laje. El Consejo Directivo de la Corporación Universidad de la Costa Cook, en uso de sus facultades estatutarias, otorga el título de Doctor Honoris Causa en Educación Agustín Laje Arrigoni, como reconocimiento por su sobresaliente trayectoria en la formación de ciudadanos críticos, informados y comprometidos con la libertad, la democracia y la cultura del siglo XXI, en fe de lo cual se expide el presente diploma en Barranquilla Atlántico el día 6 de mayo de 2025. Firma Presidente Consejo Directivo, Rector, Secretario General. Hacemos entrega de la estola. Hacemos entrega del diploma al recién doctor honoris causa Agustín Laje. Estoy en shock, así que la cara que tengo es de una sorpresa total y absoluta. En serio que no me lo esperaba. Autoridades universitarias, profesores y estudiantes, reciban un cordial saludo y mi más sincero agradecimiento por esta invitación que me han hecho y por permitirme compartir esta jornada con ustedes. Debo decir que constituye un verdadero honor y también una gran responsabilidad intelectual tomar la palabra en esta ocasión, que me brinda la oportunidad de esbozar algunas reflexiones en torno a un asunto que, según creo, no podemos darnos el lujo de perder de vista en los tiempos que corren. Me propongo concentrar mi exposición en un tema tan urgente como espinoso: la libertad de expresión, sus fundamentos filosóficos políticos, sus desafíos actuales y los riesgos que enfrenta en nuestras sociedades contemporáneas. Tal va a ser el tema de esta exposición, la libertad de expresión analizada desde una óptica filosófico-política. La libertad de expresión fue un componente central del proyecto liberal ilustrado del siglo XVIII. En ese entonces se estaba configurando un nuevo espacio público que tenía en su centro mismo a los libros, los opúsculos, los libelos, los folletos, los panfletos, los manifiestos. Este espacio público emergente no era otro que el de la democracia moderna, cuyas esperanzas políticas se asentaban en una concepción del pueblo como sujeto colectivo capaz de asumir autónomamente el gobierno de sí, merced a la progresiva difusión de las luces. Ubíquense, siglo XVIII, la Ilustración ha tenido su impacto en Europa y ha provocado también importantes revoluciones que están en la base misma de nuestros sistemas políticos actuales, por más lejos que aquello nos parezca. Precisamente a fines del siglo XVIII, Immanuel Kant caracterizó célebremente a la Ilustración como, cito, la salida del hombre de la minoría de edad de la cual él mismo es culpable. Fin de la cita. Esta cita está en ¿Qué es la Ilustración?, uno de los opúsculos más celebrados del autor en cuestión, uno de los grandes filósofos de la historia occidental. La figura del niño, que es la Ilustración, es la salida de la minoría de edad, dice Kant. Por lo tanto, la figura del niño, sujeto heterónomo, privado de libertad y responsabilidad, funcionaba como una alegoría del estado general de la humanidad hasta entonces. Sin embargo, comenzaba a irradiar por doquier una renovada confianza en las potencias del entendimiento humano, alentada tanto por el desarrollo de las ciencias modernas como por el ejercicio público de la razón, inseparable de la libertad de expresión que comenzaba a abrirse paso en la época. En virtud de ello, el hombre estaba llamado a superar la minoría de edad y a hacerse cargo, por fin, de su autonomía. Uno de los pensadores que con mayor entusiasmo abrazó este horizonte de expectativas fue el Marqués de Condorcet, matemático, filósofo francés, además de político revolucionario que terminó, como la mayoría de los hijos de la Revolución Francesa, asesinados por ella misma. En su célebre bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano de 1794, fue el último libro de Condorcet que él escribe mientras está siendo perseguido, escondido en casas de amigos suyos, es decir, muy poco antes de morir. Él escribe su último texto y uno de los más importantes para el pensamiento político. Condorcet en este delinea una historia de la humanidad que progresa por etapas sucesivas a medida que la razón va ganando terreno. La clave de dicho progreso reside en la expansión incesante de las luces, es decir, del conocimiento racional y crítico.
Y la condición fundamental de esa expansión es, desde luego, la libertad de expresión, la posibilidad de hablar, de escribir y de publicar sin coacción, que es precisamente el tema de esta ponencia. En 1777, la Academia de Berlín, bajo el auspicio de Federico II de Prusia, convocó un concurso para responder a una pregunta provocadora. Esa pregunta era la siguiente: ¿es útil engañar al pueblo? Fíjense qué interesantes las cosas que se preguntaban en ese momento los académicos. ¿Es útil engañar al pueblo? Entre quienes participaron se encontraba Condorcet, quien asumió la tesis ilustrada de que en toda su radicalidad. A su juicio, lo cito en ese texto suyo: la estupidez del pueblo es el resultado de las instituciones sociales, fin de la cita. Y el camino hacia su emancipación solo podía abrirse mediante la expansión de las luces, es decir, del saber racional. Esa expansión exigía como condición fundamental la más plena libertad de expresión. En sus propias palabras, lo cito de nuevo: la verdad hace rápidos progresos en los países en los que se deja libertad de opiniones, porque desde el momento mismo en que las opiniones son discutidas libremente, la verdad acaba por establecerse. Esta es una idea muy típica de los ilustrados. Dejemos libertad de expresión y la verdad va a ir emergiendo por ella misma. Hasta en el protototalitario Robespierre, una de las grandes figuras de la Revolución Francesa, podemos encontrar una contundente reivindicación de la libertad de expresión, lo que muestra hasta qué punto este elemento se encontraba en el núcleo mismo del nuevo orden político que se estaba levantando por entonces, que no deja de ser en cierta medida el nuestro. Eso es lo que quiero que tengan siempre en consideración. En un discurso pronunciado en la Asamblea el 11 de mayo de 1791, Robespierre empezaba así, lo cito: después de la facultad de pensar, la de comunicar las ideas a los demás es el atributo más destacado que distingue al hombre del bruto. Es el signo de la vocación inmortal del hombre por el estado social, la unión, el alma, el instrumento de la sociedad, el medio único de perfeccionarla, de alcanzar el grado de poder, de cultura y felicidad del que es capaz. Fin de la cita. Desde el punto de vista político, la libertad de expresión suponía para los ilustrados y los revolucionarios dos dimensiones fundamentales. Por un lado, constituía un dispositivo político que minaba el principal punto de apoyo de los despotismos, la ignorancia. De este modo, el progreso de la razón equivalía al retroceso de los tronos. Por otro lado, la libertad de expresión se concebía como condición fundante de las repúblicas emergentes. En tanto ciudadanos, los individuos debían participar activamente en los debates políticos y públicos, y para ello era indispensable garantizarles la posibilidad de emitir sus opiniones, deliberar y confrontar argumentos en el espacio común. Puesto con una terminología de la época, podríamos decir que la formación de la voluntad general del pueblo requiere que las voluntades particulares sean capaces de expresarse. Toda coacción contra la libertad de expresión limita la verdad política que contiene dicha voluntad general, concepto clave no solo de la filosofía de Rousseau, sino de todo aquel siglo que significó para nosotros el momento fundacional de nuestra modernidad política. Los liberales clásicos de la época descubrieron rápidamente, además, que la libertad de expresión también podía ser un freno contra el poder desmedido de cualquier tipo de gobierno, incluido el republicano. Benjamin Constant, por ejemplo, advirtió que sin la libre circulación de ideas, el poder, aún revestido de legitimidad democrática, tiende siempre a absolutizarse. En sus principios de política aplicados a todos los gobiernos, Constant afirma categóricamente lo siguiente, cito: la opinión pública es la vida de los estados. Fin de la cita. Es precisamente en este contexto en el que el concepto de opinión pública habrá venido adquiriendo una significación plenamente política, en el sentido de un poder fáctico capaz de insertarse en un sistema dinámico de equilibrios, pesos y contrapesos. La opinión pública es entonces concebida como el juicio moral y político de una colectividad ilustrada capaz de evaluar los actos del poder y expresar sus demandas. Esta fuerza social emergente se perfilaba como un nuevo mecanismo de control del poder, no institucionalizado, pero profundamente eficaz. Estos son, en efecto, los sentidos más profundos de nuestro mundo moderno, en su propia cuna, que atribuyó a la libertad de expresión: progreso de la razón, autonomía del individuo, condición de posibilidad de la democracia moderna y limitación del poder político. Esos son los 4 atributos que los fundadores de la modernidad política incrustaron en las expectativas que tenían respecto de los derechos de libertad de expresión. Repito, progreso de la razón, autonomía del individuo, condición de posibilidad de la democracia moderna y limitación del poder político. Y dado que las bases de legitimidad sobre las que aún se asientan nuestras democracias no han variado sustancialmente desde entonces, resulta imprescindible tener presentes estos sentidos al momento de evaluar los desafíos y riesgos que esta libertad enfrenta en nuestros días, que es lo que me propongo hacer a continuación. Ahora bien, lo que sí ha cambiado radicalmente desde entonces son las bases tecnológicas de la expresión y la comunicación social. Desde aquellos tiempos fundacionales hasta nuestros días, el mundo ha sido testigo del surgimiento del cine, la radio, el teléfono fijo, la televisión, internet, el teléfono móvil, las redes sociales y más recientemente la inteligencia artificial. Cada una de estas innovaciones no solo transformó el modo en que nos comunicamos, sino también las formas de ejercer y de disputar el poder.
Así presenciamos el nacimiento de la política de masas a fines del siglo XIX, la política totalitaria durante la primera mitad del siglo XX, la videopolítica, como la denominaba Giovanni Sartori, en la segunda mitad del siglo XX, y ya en el siglo XXI, lo que Manuel Castells ha llamado la autocomunicación de masas. Las transformaciones políticas posibilitadas por las tecnologías comunicacionales son, en rigor, las transformaciones de nuestras propias experiencias personales cotidianas en el campo de la comunicación social. Nuestra más actual herramienta, la más potente que hemos conocido hasta el momento, tiene la forma de una tríada: Internet, red social, teléfono móvil. Con este dispositivo triádico, las diferencias entre los emisores y los receptores se disolvieron. Ciudadanos comunes y corrientes empezaron a informarnos más e incluso a veces mejor que los propios periodistas. Los llamados influencers reemplazaron a la vieja farándula, un término que viene de época medieval. Es llamativo, farándula viene de fares, de hablar, los que hablan. Fueron reemplazados en el mundo contemporáneo por los influencers. Y dicho en breve, la comunicación social experimentó una auténtica, radical democratización. Es en este nuevo contexto donde debemos prestar especial atención a los desafíos y peligros que amenazan hoy a la libertad de expresión. Porque es precisamente en el cruce entre la legitimidad democrática, que nació abrazada esa libertad tal como acabo de mostrar, y las potencias tecnológicas contemporáneas, donde surgen los cortocircuitos más inquietantes, las tensiones más decisivas, las amenazas más urgentes. Dicho esto, me propongo concentrar la atención de lo que sigue en esta ponencia en 4 amenazas contemporáneas a la libertad de expresión, todas ellas presentes, aunque con distintos matices, en nuestras sociedades actuales. A saber, en primer lugar, la censura ejercida en nombre del combate contra la desinformación. Segundo, la censura ejercida en nombre de la lucha contra el discurso de odio. Tercero, la autocensura inducida por la lógica de la cultura de la cancelación. Cuarto, la violencia estructural que implica el uso discrecional de la pauta estatal como forma de control del periodismo. Podríamos haber puesto otro tipo de factores, otras variables, otros ejes analíticos, pero voy a concentrar lo que sigue en esos 4 que acabo de mencionar. Empecemos por el primero, la censura en nombre del combate contra la desinformación. Una de las ofensivas más significativas contra la libertad de expresión en el ámbito digital se ha configurado a partir de la idea de que las redes sociales operan como una máquina multiplicadora de falsedades. En el año 2016 resultó sintomático que el diccionario de la Universidad de Oxford eligiera como palabra del año al neologismo posverdad. Con él se buscaba dar cuenta de una cultura supuestamente sumida en la mentira y en la manipulación emocional más allá de los hechos objetivos. En realidad, al rascar un poco bajo la superficie, quedaba claro que el malestar no era de orden cultural, sino estrictamente político. Resultaba difícil de creer que quienes habían celebrado durante décadas la liquidez, por traer un término de Bauman, la liquidez posmoderna, ahora se escandalizaran por la inestabilidad de un mundo sin verdades firmes. Lo que realmente les escandalizaba era, en realidad, la victoria que en aquel año, contra todo pronóstico, había conseguido Donald Trump en los Estados Unidos. Fue entonces cuando las redes sociales pasaron a ocupar el lugar del chivo expiatorio. Se las acusó de haber permitido la proliferación de mentiras, o mejor dicho, de haber posibilitado que esas mentiras triunfaran políticamente. Basta recorrer la literatura de ciencia política y filosofía política publicada entre el año 2016 y 2018 para constatar la abundancia de textos que adoptan esta tesis. Lo mismo puede decirse del discurso dominante en los grandes medios de comunicación. La idea se repitió una y otra vez hasta el hartazgo. El gran síntoma del mundo posverdadero, como se lo denominó, se llamaba Trump. Y las redes sociales eran su condición de posibilidad. No resulta casual entonces que lo primero que se le haya arrebatado tras dejar el poder en 2021 fueran precisamente sus cuentas en redes sociales. Trump ya no podía hablar, la democracia supuestamente había sido salvada. Desde entonces, el discurso según el cual las redes sociales constituirían una maquinaria perversa destinada a multiplicar mentiras, manipular audiencias y poner en riesgo a la democracia misma, no ha dejado de escalar. Quienes más provecho sacaron de esta narrativa fueron, previsiblemente, los periodistas de los medios tradicionales inquietos ante la creciente influencia social y política que los internautas comenzaban a adquirir. En este marco, presentar a las redes como un territorio incontrolable y tóxico se convirtió en una estrategia eficaz para preservar el monopolio sobre la comunicación social legítima. Frente al supuesto caos digital, los periodistas reclamaban para sí el lugar exclusivo y excluyente de la verdad. Pronto pudimos ver al político y al periodista unirse para enfrentar las mentiras de las redes. Cada uno en su propio dominio comenzó a instalar la idea de que necesitábamos regulaciones y normas estrictas para lo que puede decirse en redes sociales con el supuesto objeto de resguardar la verdad y combatir la desinformación. Estas iniciativas fueron impulsadas con particular eficacia por diversas organizaciones internacionales cuya imagen pública, difusa pero eficaz, se asocia con los ideales de la filantropía, la diversidad, la inclusión y otras abstracciones elevadas que actúan como dispositivos de legitimación. Así, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, es decir, el organismo internacional que agrupa a los estados de nuestro continente, se abocó recientemente a discutir formas de regulación de la libertad de expresión en redes sociales con el declarado propósito de combatir la desinformación.
resulta cuanto menos inquietante contemplar una escena en la que decenas de funcionarios estatales asumen la misión de proteger a toda una población continental del supuesto peligro que representan las mentiras. Este mismo patrón discursivo ha sido replicado, por supuesto, en el marco de Naciones Unidas, solo que a escala planetaria. No deja de ser sorprendente, insisto con esto, que la política se postule hoy como custodio y garante de la verdad. En efecto, sabemos bien que la política y la verdad han convivido siempre de forma tormentosa, desde la antigüedad hasta nuestros días. A Sócrates lo mataron los políticos. Platón creyó necesario recurrir a los filósofos reyes para evitar los males del error y de la mentira en los asuntos públicos, aunque el régimen que imaginó distaba mucho de ser una democracia. No por casualidad, con Maquiavelo, la política definió su autonomía respecto de la moral, reconociendo incluso la necesidad de mentir como parte del arte de gobernar. En el siglo XVIII, como ya vimos, los ilustrados combatieron la autoridad política denunciando su alianza estructural con la ignorancia. Los siglos XIX y XX fueron testigos del ascenso de las ideologías, entendidas como discursos mistificadores, y de la consolidación de los totalitarismos como auténticas máquinas de mentir, tal como lo vio con lucidez la filósofa Hannah Arendt. Por cierto, a esta última le llamó la atención que la sinceridad jamás hubiera sido considerada una virtud política. Cito a Hannah Arendt: nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien, y nadie que yo sepa ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas. Fin de la cita. Mencionamos hace un momento a Maquiavelo, pero conviene citarlo directamente porque sus palabras en El Príncipe ilustran de manera inmejorable esta copertenencia entre la política y la mentira. Maquiavelo escribe lo siguiente: por lo tanto, dice Maquiavelo, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer. Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. Los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Fin de la cita. Lo que intento mostrar con todo esto es que la práctica política ha estado desde siempre, en tensión y muchas veces en abierta contradicción con las exigencias de la verdad, y que la filosofía política jamás ha dejado de señalarlo. Pero no solo los filósofos lo han advertido, los ciudadanos también lo saben por experiencia directa. Todos comprenden que la mentira es en muchos casos consustancial al oficio político. Por eso resulta profundamente problemático que sea precisamente el poder político quien reclame hoy una mayor injerencia en las redes sociales en nombre de la lucha contra la desinformación y la mentira. En una democracia que merezca tal nombre, el poder político debe garantizar los márgenes más amplios posibles para la libertad de expresión. Y esa garantía comienza ante todo por la abstención. Abstenerse de prescribir contenidos, de controlar narrativas, de censurar opiniones o de dirigir el flujo del discurso público. El único límite legítimo a esa libertad es el que se refiere a expresiones que constituyen instigación, promoción o coordinación directa de delitos. Esto, por supuesto, que hay que controlarlo. Pero ese límite ya se encuentra previsto en nuestros códigos penales, los cuales, en todo caso, deberían ser aplicados eficazmente. En lo que respecta a la verdad, esta no es una entidad que pueda ser administrada desde arriba. Es una aspiración que solo puede realizarse en el marco de un intercambio comunicativo libre, tal como sostenían los ilustrados en los orígenes mismos de la democracia moderna. Toda intervención estatal que obstaculice este intercambio, incluso cuando busca impedir la mentira, atenta contra las condiciones de posibilidad de la verdad. Uno de los pensadores que vio con mayor lucidez esta cuestión fue John Stuart Mill, quien en su célebre ensayo On Liberty, estamos hablando siglo XIX, sostuvo que toda forma de censura constituye una pérdida irreparable para la humanidad. Porque si lo censurado resulta ser verdadero, se priva al conjunto de los hombres de una verdad. Y si resulta ser falso, se les priva de la posibilidad de confrontar y reforzar la verdad mediante el contraste con el error. Bajo esta lógica resulta particularmente paradójico, por no decir alarmante, que ciertos jueces contemporáneos, como el magistrado del Supremo Tribunal Federal brasileño, que recientemente impulsó la censura sobre la plataforma X, hayan invocado a Mill como justificación de tales medidas. En su fallo, esto es una broma de mal gusto, en su fallo invoca a John Stuart Mill para justificar la censura a toda una plataforma de red social. La tergiversación del pensamiento de Mill no solo es profunda, sino también reveladora de una preocupante inversión de sentido. Entiéndanme correctamente, entiéndanme con esto. Las noticias falsas, sin duda, son un mal real. Pero mucho más grave aún es que el poder político, que tan poco compromiso ha tenido desde siempre con la verdad, se arrogue el rol de juez supremo sobre lo que debe ser considerado verdadero o falso en el espacio digital. El daño que esto produce no es hipotético ni meramente potencial. Es un problema actual, concreto y documentado. Hace apenas unos meses, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta y todas las redes asociadas a Meta, reconocía que el gobierno demócrata de Joe Biden le había presionado para restringir la libertad de expresión durante la pandemia, no en favor de la verdad, sino para imponer narrativas oficiales falsas.
Por su parte, Elon Musk denunció públicamente que la Unión Europea habría ejercido presiones rayadas en el chantaje para forzar la censura de perfiles por motivos políticos en la red social X. Y ni hablar de ciertos gobiernos de nuestra región que han llegado incluso a bloquear por completo el acceso a redes sociales para sus ciudadanos en tiempos recientes. Ahora bien, conviene advertir que la imagen de las redes sociales como una colosal máquina de mentir no solo es una caricatura burda, es en sí misma una forma de desinformación. Lo que esta imagen oculta, y lo hace deliberadamente, es la formidable potencia veritativa que tienen las redes sociales. Dicho de otro modo, si bien es cierto que en las redes sociales resulta extremadamente fácil mentir, también es cierto que resulta cada vez más fácil no ser desmentido. Una cosa es emitir una mentira, otra muy distinta es sostenerla en el tiempo. Cuando los medios tradicionales incurrían en falsedades, podían mantener el engaño durante largos periodos gracias a dos condiciones estructurales. Por un lado, la lentitud inherente a sus tecnologías de comunicación y por el otro lado, la concentración del rol emisor en unas pocas manos. Exactamente lo contrario ocurre en el entorno de las redes sociales. Allí prima la inmediatez, la cantidad de emisores potenciales tiende a igualarse con la de los receptores. En ese contexto es posible lanzar una mentira, sí, pero también es altamente probable que antes de que termine de circular ya esté siendo refutada por múltiples voces. La potencia veritativa de las redes sociales se ha hecho especialmente visible en su capacidad para desmentir de manera rápida y eficaz tanto a políticos como a periodistas. En la medida en que un número creciente de personas ha podido insertarse como emisores en el circuito de la comunicación de masas, es cierto que las mentiras se han multiplicado, pero no lo es menos que también lo han hecho las verdades. Nuestro segundo punto, nuestro segundo eje de análisis, la censura en nombre del combate contra los discursos de odio. Pasemos entonces a este eje de reflexión. Me refiero a la censura ejercida en el nombre de la lucha contra los llamados discursos de odio, lo que puesto del revés podría describirse como una censura que se justifica a sí misma como afirmación del amor. Bajo esta lógica, el discurso ya no se concibe prioritariamente como portador de ideas, razones o argumentos, sino como la expresión refleja de un estado emocional con carga moral. Lo importante no es tanto lo que se dice, sino las emociones que se presume que lo originan y aquellas que potencialmente pudieran suscitarse. Vamos a frenar un momento en el concepto mismo de odio. El odio es, en primer lugar, una emoción. Y las emociones, por definición, son fenómenos subjetivos cuyo núcleo resulta inaccesible a cualquier observador externo. Legislar contra discursos de odio implica, por tanto, legislar contra estados emocionales. Esto supone que es posible determinar la verdad de una emoción desde fuera de la experiencia subjetiva que la produce, lo cual no solo es extremadamente difícil, cuando no imposible, sino que habilita inevitablemente la arbitrariedad y con ella la persecución política. En efecto, la cruzada contra los llamados discursos de odio se ha convertido en una eficaz coartada para silenciar toda opinión que incomode a quienes detentan el poder de, como Michel Foucault decía, ordenar el discurso. En este marco, la coerción penetra incluso en la esfera emocional. Si usted dice tal cosa, solo puede ser porque odia. Y dado que nosotros decretamos que usted odia, reivindicamos el derecho a imponerle silencio por la fuerza. He aquí una singular expresión de amor y he aquí también un formidable acto de arrogancia, el de quienes se erigen en jueces de aquello que, por definición, no puede conocerse cabalmente desde afuera, o sea, la emoción ajena. Así hemos sido testigos de cómo el poder político ha comenzado a armarse de instituciones que recuerdan inquietantemente a los ministerios de la verdad imaginados por George Orwell. Resulta estremecedor recordar que en 1984, la novela de Orwell, el estado distópico del Gran Hermano no solo se arroga el control sobre la verdad, sino que también pretende custodiar las emociones y sentimientos de sus súbditos. Lo verdaderamente aterrador de esta trama no radica únicamente en el control externo, sino en la violencia ejercida sobre el interior de las personas, sus afectos, su sensibilidad, su mundo íntimo. Winston Smith, que es el personaje protagónico, el héroe de esta trama, de esta novela, no es torturado para que diga algo falso, sino para que sienta algo distinto. No se lo obliga solo a mentir, se lo fuerza a amar. Orwell lo expresa así en el final de su libro, lo cito. Contempló, Winston Smith, el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro, qué cruel e inútil incomprensión, qué tosudez la suya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente, amaba al gran hermano. Ese es el último párrafo del libro de Orwell, es maravilloso, porque revela la trama más profunda de la historia, que no es tanto controlar el pensamiento, cuanto controlar el sentimiento, la emoción personal. En la Argentina, tanto durante el kirchnerismo como durante el macrismo, existió una institución que bien podría describirse como una versión local del Ministerio de la Verdad. Se le llamó INADI. Desde ella se persiguió sistemáticamente no solo a opositores políticos, sino también a simples ciudadanos, entre los cuales me incluyo yo, cuya única falta consistió en contrariar los dogmas ideológicos dominantes en cada coyuntura. Yo tuve un gran problema con esta institución porque no les gustó una opinión
que hice contra la ideología de género en lo que en ese momento era la red social Twitter, y me mandaron un apercibimiento a mi casa, una sanción estatal que me obligaba, entre otras cosas, a tomar durante medio año cursos de rehabilitación en materia de género. O sea, cursos que querían no solamente generar una serie de ideas que yo no tenía, sino una serie de sentimientos que tampoco caracterizaban mi mundo emocional. Finalmente les dije que iba a ir, pero que iba a ir con una cámara y que iba a hacer toda una transmisión en vivo para mi canal de YouTube, y me dijeron, mejor no vengas, te vamos a perdonar, porque no querían que se supiera que era lo que estaba pasando allí adentro, que era un verdadero lavaje de cerebros. Volvamos entonces a la pregunta de fondo. ¿Qué se entiende hoy por discurso de odio? En términos generales se aplica esta etiqueta a toda expresión que pueda resultar potencialmente ofensiva para ciertos grupos identificados como minorías. No para cualquier minoría, claro está, sino para aquellas especialmente protegidas por el discurso hegemónico del progresismo global. Ustedes ya saben cuáles son, y si no, simplemente reproduzcan algunas de las series de Netflix y van a saber cuáles son. De pronto, ya no solo debemos silenciar nuestras opiniones, sino incluso las verdades más evidentes en la medida en que alguna minoría pueda sentirse contrariada. De otro modo, seríamos automáticamente acusados de expresar odio, de exteriorizar las fobias más despreciables. Cuando Chesterton advirtió que llegarían tiempos en los que habría que desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde, seguramente conocen esta cita, no se refería tanto a un escenario dominado por la mentira, sino a uno en el que decir la verdad se habría vuelto simplemente intolerable. Resulta sorprendente advertir cuán lejos nos encontramos hoy de aquellos fundamentos de la libertad de expresión que repasábamos al inicio de estas reflexiones. En el espacio público, cualquier tema que revista verdadera importancia se presta, justamente por su relevancia, al surgimiento de opiniones incómodas, disidentes, alternativas o incluso, ¿por qué no, ofensivas? En una sociedad plural simplemente no es posible hablar de asuntos significativos sin exponerse al riesgo de incomodar o contrariar a un grupo social. Es normal, pero lo han vuelto algo anormal e incluso patologizante. El combate contra el llamado discurso de odio puede interpretarse también desde el paradigma inmunitario que atraviesa buena parte de la biopolítica contemporánea. En este marco, el peligro del discurso de odio no radicaría tanto en su contenido argumentativo, sino en su capacidad de viralizarse dentro del cuerpo social. La amenaza sería la diseminación de emociones patológicas que pondrían en riesgo la estabilidad y la unidad de una comunidad definida por la sacrosanta y paradójica diversidad. En este esquema, la esterilización de la opinión se presenta como una condición necesaria para asegurar el triunfo del amor sobre el odio. Como ha mostrado el filósofo político Roberto Espósito, el paradigma inmunitario en la política moderna opera bajo una lógica defensiva que en su afán de proteger la vida termina por neutralizarla. En nombre de preservar la comunidad frente a lo que considera patógeno, en este caso las expresiones percibidas como odio, el sistema termina suprimiendo justamente aquello que da vitalidad al espacio público, es decir, la disidencia, la fricción, el desacuerdo. Así el cuerpo político ya no se protege del mal, se inmuniza contra la pluralidad que le constituye como cuerpo político. Dicho de otro modo, la democracia liberal, en su intento por inmunizarse, termina por atacar el principio mismo que le da sentido, la libertad. ¿No acabamos de ver esto recientemente en Rumanía y en Alemania? Nuestro tercer eje de análisis, la autocensura inducida por la cultura de la cancelación. El tercer riesgo que enfrenta hoy la libertad de expresión no se manifiesta tanto como una fuerza externa que oprime al individuo, sino más bien como una forma de coerción interiorizada que lo induce a silenciar sus verdaderas convicciones o incluso enunciar opiniones que no le pertenecen con tal de evitar la desaprobación, el señalamiento o la exclusión social. La psicología social ha demostrado a través de célebres experimentos como los de Solomon Asch, a mediados del siglo XX ya, la profunda necesidad del ser humano de ajustar sus opiniones a las que percibe como mayoritarias dentro de su grupo social. La posibilidad de desentonar genera en la mayoría de las personas una forma específica de ansiedad, el temor al aislamiento o al juicio ajeno. Para evitar ese malestar, muchos optan por armonizar sus puntos de vista con los que dominan en su entorno, aun cuando no los compartan íntimamente. En 1974, la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann formuló la teoría de la espiral del silencio a partir de su estudio sobre el comportamiento político de los votantes conservadores en Alemania Occidental durante el auge de la socialdemocracia. Observó que muchos simpatizantes de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, tendían a ocultar sus opiniones por percibir que se hallaban en minoría frente al consenso progresista dominante. Según esta teoría, cuando los ciudadanos perciben que sus convicciones políticas no coinciden con las tendencias mayoritarias, prefieren callar antes que exponerse al rechazo o a la marginación. La imagen que propone Noelle-Neumann es elocuente. El silencio crece en espiral, porque cuanto más se silencia una opinión, más se percibe como minoritaria, y cuanto más se percibe como minoritaria, más se refuerza la autocensura.
Este comportamiento social, cuyas raíces se hunden en la estructura misma de la vida humana en sociedad, puede intensificarse en determinados contextos y mediante ciertos dispositivos políticos. La llamada cultura de la cancelación constituye uno de ellos, un mecanismo que configura un clima de opinión en el que toda expresión disidente respecto de los discursos dominantes no merece simplemente una refutación argumentativa, sino una sanción pública, es decir, una cancelación, cuyo objetivo es disuadir no solo al hablante, sino a todo aquel que pudiera pensar como él. Periodistas, políticos, actores, artistas, escritores, músicos, deportistas. No existe ámbito de la vida pública en el que no podamos encontrar ejemplos de personas canceladas por haberse desmarcado, a veces levemente incluso, de los discursos instituidos por el progresismo global. La dimensión cultural de la cancelación se vuelve especialmente eficaz cuando las sanciones recaen sobre figuras públicas, pues su exposición les convierte en escarmientos simbólicos. Se trata de castigos ejemplares, cuyo efecto disuasorio no se dirige solo al sancionado, sino al conjunto de la sociedad y que aprende así qué puede y qué no puede decir. La cancelación ha sido frecuentemente justificada como una exigencia estructural, atención, de la tolerancia. No son pocos los que citan, a menudo de manera simplista, la conocida advertencia de Karl Popper. Cito: no se puede ser tolerante con los intolerantes. Seguramente han escuchado esta máxima, viene de Popper, autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, entre otros. Esta paradoja, no se puede ser tolerante con el intolerante, ha servido de coartada para habilitar formas cada vez más expansivas de censura que terminan derivando en autocensura. En nombre de la tolerancia, el sistema cultural se ha otorgado a sí mismo el derecho de ejercer una intolerancia extrema contra quienes él mismo designa como intolerantes. En este sentido, el filósofo Nick Land acierta cuando afirma que, cito, la tolerancia perfecta y la intolerancia absoluta se han vuelto lógicamente indistinguibles. Fin de la cita. El efecto más devastador de esta forma de disciplinamiento social es la autocensura a la que induce. Así, el poder necesita cada vez menos vigilar y castigar, pensemos con las categorías de Foucault, las incorrecciones políticas. Son los ciudadanos los que aprenden a vigilarse y castigarse a sí mismos. Algo de esto está en el seno de la teoría de Byung-Chul Han, de la teoría filosófica reciente de este autor surcoreano que está tan de moda en estos tiempos. De este modo, la cultura de la cancelación implica una pedagogía del silencio y del disimulo. Los ciudadanos aprenden a través de experiencias ajenas, que poco a poco se van convirtiendo en propias, a fingir conformidad incluso con los disparates ideológicos más absolutos. La cultura de la cancelación vacía la libertad de expresión desde dentro, porque incluso en ausencia de castigo formal, aquella ya no tiene la capacidad para configurar su producto social más característico, o sea, la opinión pública. En su lugar se configura una dogmática política de la que resulta cada vez más difícil rehuir. La nueva dogmática se justifica precisamente a través de aquello que niega: inclusión, tolerancia, diversidad. El peligro de la falta de inclusión, diversidad y tolerancia se conjura a través de la falta de inclusión, diversidad y tolerancia. Esta dialéctica negativa es propia del paradigma inmunitario de la biopolítica, en el que se inscriben precisamente estos mecanismos que estoy mencionando, que mediante la espiral del silencio son interiorizados por el individuo. El lenguaje de esta dogmática siempre resulta revelador. En los últimos tiempos se ha dedicado a patologizar a los disidentes, adjudicando fobias a los portadores de opiniones divergentes. Homofobias, transfobias, xenofobias, hay fobia para todo. De repente lo que antes denotábamos con el prefijo anti, es decir, el sentido de una oposición política, sufrió un desplazamiento hacia el sufijo fóbico. Este lenguaje fue adoptado no solo por el periodismo, sino también, hay que decirlo, por la misma academia. Conviene subrayar que esta transformación no solo es léxica, sino que implica una inflexión semántica y una deriva pragmática totalmente novedosa. El sentido más profundo de este lenguaje es el de la patologización de la disidencia, a la que se la priva de contenido político y se la presenta como el fruto de peligrosos desvíos psíquicos. Ante este retorcido horizonte de significados que se ha impuesto, lo que cabe hacer con el disidente no es debatir con él, sino hacerle entender que por su propio bien debe aprender a cerrar la boca. Pasemos a nuestro último eje, 4, el control del periodismo a través de la pauta oficial estatal. Por último, quiero detenerme en una dimensión estructural del ecosistema informativo contemporáneo, el modo en que el financiamiento estatal condiciona los medios de comunicación tradicionales. La primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuál es la justificación para que un medio privado reciba fondos públicos? ¿En qué se basa la legitimidad de este tipo de transferencias desde el Estado hacia agentes que en principio deberían ejercer su tarea con autonomía crítica frente al poder? La justificación política más frecuente para el financiamiento estatal de los medios apela a su función dentro del régimen republicano. Concebida como una suerte de cuarto poder, la prensa ha sido incorporada a la arquitectura institucional de la República como una de sus condiciones de posibilidad. En la medida en que arroja luz sobre los procesos de gobierno, contribuye a profundizar la dimensión de publicidad que todo orden republicano requiere. En otras palabras, la prensa parece justificada en tanto garantiza el acceso ciudadano a la verdad pública.
Este argumento, aunque atractivo en principio, tropieza con dos objeciones fundamentales. La primera es de orden estructural. Cuando los medios de comunicación dependen del financiamiento estatal para sobrevivir, en realidad dependen del gobierno de turno. En tales condiciones, la función crítica que se supone que deben ejercer como cuarto poder se anula casi por completo. Los periodistas que trabajan en estas estructuras se convierten tarde o temprano en agentes del oficialismo, operadores del poder disfrazados de fiscalizadores. ¿Cómo puede alguien ejercer un control efectivo sobre aquel que le paga una porción significativa de sus ingresos? En mi país, la Argentina, somos actualmente testigos privilegiados de hasta qué punto la prensa dependía del financiamiento estatal. Desde que el presidente Javier Milei asumió el gobierno y decidió eliminar la pauta oficial a nivel nacional, la mayor parte del periodismo argentino se ha puesto en posición de guerra contra Milei. Desesperados por el dinero del erario, han mostrado su verdadero rostro, que no era el de la imparcialidad ni el de la objetividad. Por otro lado, el argumento republicano que justificaba el financiamiento estatal de los medios está quedando tecnológicamente obsoleto. En una época en que el periodismo requería de costosas imprentas, grandes estudios de TV o redes logísticas muy complejas, el argumento podía llegar a tener algún sentido. Pero en la era de Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles, los ciudadanos disponen de herramientas de bajo costo con las que pueden tanto difundir información como formar opinión pública, a menudo con mayor eficacia y rapidez que los medios tradicionales. En otras palabras, los ciudadanos han asumido, de hecho, las funciones centrales con las que se quería justificar la existencia misma del periodismo subvencionado. La pregunta que inevitablemente surge de estas consideraciones es la siguiente. ¿Tiene sentido seguir extrayendo recursos de una ciudadanía que hoy puede informar y opinar de manera descentralizada gracias a las nuevas tecnologías para financiar una prensa que muchas veces actúa como correa de transmisión del poder político? ¿No debería el periodismo, como cualquier otra actividad, sostenerse en el mercado libre, compitiendo por la credibilidad del público, en lugar de depender del Estado con el que suele establecer vínculos inevitablemente parasitarios? Esta pregunta nos conduce finalmente al núcleo más profundo del problema, la propia idea de libertad de expresión, porque en última instancia, ¿no se ve vulnerada también la libertad de expresión del ciudadano que es forzado a financiar con sus impuestos discursos que no comparte? ¿No consiste también la libertad en el derecho a no ser compelido a sostener con el fruto del trabajo propio las opiniones ajenas? La libertad de expresión existe allí donde la razón y la voluntad del individuo determinan el contenido de su decir, sin que ninguna fuerza externa ejerza coerción para impedirlo. Por eso esta libertad puede ser vulnerada de dos maneras igualmente graves, prohibiendo al sujeto expresar una idea que efectivamente tiene, o bien obligándolo a expresar una idea que no tiene. En ambos casos se quebranta el principio fundamental que hace posible una vida verdaderamente libre. Cuando el Estado financia la prensa, lo que en realidad hace es extraer recursos de los ciudadanos mediante impuestos para redistribuirlos a favor de determinados grupos periodísticos. El efecto, aunque indirecto, es inequívoco. Obliga a los individuos a sostener económicamente líneas editoriales y opiniones que tal vez no solo no comparten, sino que incluso rechazan. Debemos aprender a concebir la libertad de expresión no solo como el derecho a hablar, sino también como el derecho a no ser obligado a financiar el discurso ajeno. Este fenómeno se encuentra extendido por todas partes y no ha sido suficientemente cuestionado por una razón muy evidente. Quienes tenían el poder de hacerlo eran precisamente los beneficiarios del sistema. Hoy, sin embargo, la ciudadanía cuenta con herramientas que antes no tenía. Puede informarse, opinar y hacerse oír de manera directa. Le corresponde, por lo tanto, tomar conciencia de esta injusticia y alzar la voz, no solo para recuperar su libertad de expresión, sino también para dejar de ser tributaria de una alianza entre corporaciones periodísticas y élites políticas que han operado durante demasiado tiempo al margen de la voluntad popular. Conclusiones. Quiero cerrar subrayando algunos puntos, muy cortito. La libertad de expresión sigue siendo un pilar vital para la legitimidad democrática sobre la que se sustentan nuestros sistemas políticos hoy. Lo que ha cambiado, sin embargo, es la estructura tecnológica de la comunicación social. La tríada compuesta por Internet, redes sociales y teléfonos móviles ha transformado de raíz no solo la forma en que nos comunicamos, sino también la manera en que se organizan, disputan y ejercen los procesos de poder. Allí donde cambia la arquitectura del discurso público, cambia también la dinámica misma de la democracia. Si bien esta revolución tecnológica ha supuesto una profunda democratización del espacio comunitario y comunicativo, ello no significa que la libertad de expresión esté garantizada. Por el contrario, se encuentra hoy ante desafíos y amenazas cada vez más sofisticados. El poder político busca nuevos argumentos para justificar su intervención en el flujo digital de las ideas, mientras que los medios tradicionales, lejos de defender la apertura del espacio público, suelen sumarse a esta cruzada en un intento por preservar privilegios que ya no les corresponden en el nuevo orden comunicacional. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, proteger activamente nuestra libertad de expresión. Nos corresponde convertirnos, gracias a las redes, en el núcleo mismo de la opinión pública, otrora dominada por grupos minúsculos de la sociedad con el poder para publicar su opinión.
No debemos dejarnos seducir por las supuestas buenas intenciones del poder político, ahora autoproclamado árbitro de la verdad y promotor del amor frente al odio. Tampoco por la pretendida pulcritud de una prensa que en muchos casos y en muchos lugares ha abandonado su función crítica para convertirse en el brazo comunicacional del poder que debía vigilar. El futuro de la comunicación social no es ni de los políticos ni de los periodistas, sino de los ciudadanos comunes y corrientes. No permitamos que nos lo quiten. Agradezco profundamente a las autoridades de esta casa de estudios por el honor que me han conferido. Ahora debo agregar a este discurso además por el doctorado honoris causa, que no estaba en mis planes recibir el día de hoy, así como a todos ustedes por su atenta escucha. Este acto académico no sea solo una celebración, sino también una convocatoria a pensar críticamente, a hablar con libertad y sobre todo a defender con convicción ese derecho fundamental que es el derecho de la libertad de expresión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través... Bueno, hasta acá con esta gran conferencia de Agustín Laje, después de recibir en Colombia el doctorado honoris causa, un premio que, como dijo él, lo tomó por imprevisto. No sabía que se lo iban a entregar y que lo iba a recibir. Pasamos ahora a un vivo de